Nos reunimos en el Centro Cultural José Martí para rendir sentido homenaje al héroe nacional de Cuba y apóstol de nuestra independencia, en el 173 aniversario de su natalicio. Bueno, soy Rachid López Gómez, guitarrista concertista del cantautor Silvio Rodríguez. También yo soy el guitarrista que llevo trabajando con él ya varios años, y bueno, yo tengo experiencia ya en cuanto a este tipo de trabajo y homenajear al maestro. Indiscutiblemente que, de hecho, bueno, por la misma historia, Cuba y México tenemos muchas cosas en común, desde la historia pasada hasta las historias presentes. Y siempre ha habido mucha identidad entre el cubano y el mexicano y el cubano. Es decir, siempre ha habido una combinación muy bonita, muy interesante entre ambos países, entre ambas culturas. Y creo que este tipo de eventos, este tipo de lazos es maravilloso para la salud de la hermandad, para la salud de la reciprocidad, para la salud de la solidaridad entre ambos países, que es muy importante, realmente es importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Pero José Martí era el intelectual, el gran poeta, el gran escritor, el gran pensador que tenemos en Latinoamérica, Iberoamérica y Cuba. Y nada, hoy más que nunca está presente su pensamiento, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en carne propia, ¿no? Y entonces, imagínese usted que para mí que puede representar José Martí. Nací escuchando a mis padres, hablándome de José Martí. Me crié escuchando a José Martí, la obra de Martí, su legado. Y aún ahora a las nuevas generaciones, a mis hijos, también le estoy enseñando y le estoy educando por la vía martiana, que es el camino a seguir, porque fue un gran pensador, una persona con una filosofía de vida muy grande. Y entonces, mi gran admiración siempre para el apóstol José Martí. José Martí fue un gran promotor de la hermandad, gran promotor de las culturas internacionales, es decir, con esa gran frase que decía, ser culto para ser libre. Yo creo que la mayor libertad de un ser humano es tener cultura, estar bien preparado para el quehacer, estar preparado para la vida, para el camino que continúa, ¿no? Y yo creo que es importante eso, yo creo que es importante, como dijo también Fidel, el comandante Fidel Castro Ruz, la cultura nos salvará. La cultura salva a los pueblos. Un pueblo inculto jamás podrá salir adelante. Entonces, la cultura es algo muy importante y José Martí siempre lo dijo en su legado poético y político. En ese sentido, siempre la cultura salva. A continuación, escucharemos las palabras de Olivia Garza Joa, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Voy a dar lectura a la declaración de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí AC, en el 173 aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí. Este 28 de enero, como todos los años, rendimos homenaje al más universal de los cubanos, José Martí, en el 173 aniversario de su natalicio. Un homenaje que cobra una significación especial en medio de las agresiones y amenazas imperialistas contra Cuba, su patria amada, lo que nos lleva a recordar la inmensa vigencia de su obra, de la luz de su pensamiento que trasciende fronteras y tiempos. Martí, el apóstol de la independencia cubana, fue ante todo un ciudadano de la patria grande americana y del mundo. Su mirada era profundamente internacionalista. Nos enseñó que la verdadera independencia de un pueblo está ligada indisolublemente a la dignidad y la justicia para todos los pueblos. En un momento de rivalidades imperiales, él anticipó con claridad visionaria los peligros del gigante de las 7 leguas y la urgencia de la defensa de la soberanía, la autodeterminación y el derecho a nuestras naciones a existir sin tutelajes. El próximo día 30 se conmemorarán 135 años de la publicación en el Partido Liberal de México de su texto Nuestra América, cuya actualidad del proyecto que propone sigue siendo imprescindible. La unidad de nuestros pueblos desde la riqueza y diversidad que nos caracterizan para enfrentar juntos los desafíos comunes.
Hoy, cuando presenciamos la imposición de la ley del más fuerte y pretender mantener un unilateralismo con tintes neofascistas, la prédica martiana nos llama a defender un mundo de múltiples soles, un orden internacional multipolar basado en el respeto, el diálogo y la cooperación entre las naciones soberanas e iguales en dignidad. Frente a la globalización de la indiferencia, Martí nos convoca con una frase que quema en la conciencia: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Esta no es una simple declaración de simpatía, es un programa ético y político. Es el único camino moralmente sostenible. El desarrollo no puede ser el lujo de unos pocos, debe ser el derecho de todos en armonía con la naturaleza a la que Martí amó. En esta era de desinformación mediática, con una guerra cultural y cognitiva que envenena el debate público y divide a las sociedades, Martí, maestro y periodista, nos recuerda la importancia de andar en lo claro. Nos exige cultivar un pensamiento crítico, independiente y propio. Ser cultos es el único modo de ser libres, nos dijo. Hoy, esa cultura debe incluir la alfabetización digital y el discernimiento para no ser siervos de algoritmos que manipulan y enfrentan. En su lucha contra el colonialismo, vemos la lucha de los pueblos palestinos, saharauis y todos aquellos que claman por su autodeterminación. En su amor por la justicia, vemos la demanda de equidad de los movimientos sociales en cada rincón del planeta. En su defensa de la cultura y la educación, vemos la batalla por preservar nuestra identidad humana frente a la homogenización y el pensamiento único. En su poesía y su prosa encontramos el antídoto contra la crudeza de un mundo que a menudo olvida la belleza y la espiritualidad. Martí nos exhorta a la acción. Honrarlo no es admirarlo, sino leerlo, discutirlo y sobre todo encarnarlo. Trabajar incansablemente por la unidad de los pueblos, denunciar con valor toda forma del imperialismo, dominación e injusticia, cultivar en nosotros y en las nuevas generaciones la ética del servicio, el decoro personal y el amor apasionado por la libertad y la dignidad. Anoche veíamos la tradicional marcha de las antorchas en la histórica escalinata de la Universidad de La Habana. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa y adultos mayores que pese a las dificultades económicas, la escasez de transporte y los problemas con el suministro eléctrico, asistieron para rendirle tributo, porque nuestro pueblo es profundamente martiano. Marchaban también para demostrar una vez más que unidos, como lo logró Martí, luchan y defienden su patria, su independencia, ante las amenazas de invasión y de un cerco naval que vocifera ese norte brutal y revuelto. Cuba resiste y vencerá, como escribiera Martí, y cito: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que se les roba a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Desde México, tierra de su entrañable amigo Manuel Mercado, los cubanos dignos y patriotas honramos al apóstol y reafirmamos nuestro firme compromiso de defender a Cuba, su revolución, su legado y el legado del mayor martiano, Fidel Castro, en el año del centenario de su natalicio. Invitamos a los hermanos mexicanos a redoblar el trabajo de solidaridad, denunciando las agresiones yanquis, defendiendo la verdad y el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro en paz y con plena soberanía. Como él mismo nos dijo, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. ¡Viva José Martí! ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Gracias. Seguidamente escucharemos las palabras de Israel Hernández Bretón en representación del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy, 28 de enero, nos convoca una fecha que no es solo una efeméride, sino una brújula moral para nuestros pueblos, el natalicio de José Martí.
Un hombre que no pertenece únicamente a la historia de Cuba, pertenece a la conciencia de nuestra América, a la lucha permanente por la dignidad, la justicia y la soberanía de los pueblos. José Martí fue poeta, pensador, periodista y revolucionario, pero sobre todo fue un hombre profundamente comprometido con la independencia de Cuba. Su vida estuvo dedicada a evitar que Cuba cambiara de amo, a impedir que el dominio colonial español fuera sustituido por una nueva forma de dominación. Martí comprendió antes que nadie que el mayor peligro para nuestros pueblos no venía solo de las cadenas visibles, sino de la imposición económica, cultural y política que anula la soberanía. Su advertencia, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, no fue solo una frase retórica, fue una alerta histórica que todavía sigue vigente. Ese legado martiano encontró en Fidel Castro a un continuador, fiel y consecuente, porque Fidel no asumió a Martí como una figura decorativa, sino como el autor intelectual de la Revolución cubana. En este 2026, año del centenario del nacimiento del invicto comandante en jefe, resulta imposible no reconocer cómo su pensamiento, su ética política y su práctica revolucionaria bebieron directamente de las ideas de Martí: la independencia verdadera, la justicia social, el antiimperialismo y la dignidad como principios irrenunciables. Fidel no citó a Martí para el pasado, lo llevó al presente y lo proyectó al futuro, demostrando que su pensamiento no era museo, sino la acción que definió el camino de esa obra de humanismo llamada Revolución Cubana. Hoy, a 173 años del nacimiento de Martí y a 100 años del nacimiento de Fidel, el pensamiento antiimperialista que ambos defendieron cobra una vigencia incuestionable. En un mundo donde se intenta imponer un modelo único, donde se castiga a los pueblos que deciden su propio camino, Cuba sigue siendo blanco de presiones, agresiones, bloqueos y campañas de desinformación. Defender a Cuba hoy no es un acto ideológico ciego, es un acto de soberanía, de coherencia con el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación y con la dignidad humana. Martí no hablaba de odio entre naciones, hablaba de respeto. No promovía la confrontación entre pueblos, sino la unidad desde la soberanía. Por eso su pensamiento es profundamente latinoamericano, profundamente humano, y por eso sigue siendo una guía frente a las formas modernas de denominación. En este camino de solidaridad, México y Cuba han compartido una historia de respeto, amistad y apoyo mutuo. Desde Martí, que encontró en México un espacio de pensamiento y lucha, pasando por Fidel y los expedicionarios del Yate Granma que hace 70 años tenían refugio en este suelo. La relación entre nuestros pueblos ha demostrado que la cooperación solidaria es posible sin imposiciones ni subordinaciones. México y Cuba han sabido tenderse la mano desde la cultura, la educación, la salud y la solidaridad, demostrando que la amistad entre nuestras naciones ha tejido lazos indestructibles construidos sobre la base del respeto a la soberanía. Conmemorar a José Martí en este año del centenario de Fidel no es solo recordar sus nombres, es asumir una responsabilidad histórica, es defender el derecho de los pueblos a decidir su destino, es alzar la voz frente a la injusticia, es creer, como ambos creyeron, que la libertad no se mendiga, se construye con dignidad, con ideas y con solidaridad. Que este acto nos recuerde que Martí vive, que Fidel vive y que viven en cada gesto de hermandad entre nuestros pueblos y en cada lucha por un mundo más justo. ¡Viva José Martí! ¡Viva la amistad entre México y Cuba! Gracias. A continuación, invitamos a la diputada federal Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a dedicarnos unas palabras. Distinguidas, distinguidos compañeros, amigos, distinguidas autoridades de la Embajada de Cuba en México, representantes del cuerpo diplomático, está el embajador de Nicaragua, autoridades del Gobierno de México, queridas compañeras, compañeros legisladores, señor senador, compañero, artistas, compañeras del movimiento de solidaridad con Cuba y del movimiento de residentes de Cuba en México. Nos convoca hoy la memoria viva de José Martí, uno de los grandes arquitectos morales de nuestra América. Su palabra no fue ornamento, sino acción. No fue retórica, sino compromiso. Martí entendió antes que muchos que la independencia política carece de sentido
si no va acompañada de la dignidad humana, de la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. Martí pensó a América desde América, rechazó la imitación acrítica y la subordinación cultural. Nos enseñó que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, y con ello nos legó una ética de la resistencia fundada en la razón, la cultura y la fraternidad continental. Su obra sigue siendo faro para quienes creemos que la soberanía no es aislamiento, sino diálogo entre iguales. Para México, la figura de Martí tiene una resonancia profunda. Aquí vivió, escribió y reflexionó. Aquí afianzó su visión de una América unida por la historia, el idioma, la lucha y la esperanza. México fue para Martí espacio de aprendizaje y afecto, y Martí es para México una conciencia que interpela. Hoy, cuando el mundo atraviesa tensiones geopolíticas, crisis energéticas y desafíos humanitarios de gran calado, la enseñanza martiana cobra renovada vigencia. Nos recuerda que la política, cuando es auténtica, debe estar al servicio de la vida, que la soberanía se ejerce con responsabilidad ética y que la solidaridad entre las naciones hermanas no es coerción, sino un deber moral. Desde esta convicción y con absoluto respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, expresamos nuestro deseo de que México siempre, en el ejercicio pleno de nuestra soberanía, siempre contribuya por razones humanitarias al bienestar del pueblo cubano, explorando caminos de cooperación solidaria que ayuden en sus dificultades a aliviarlas, estas dificultades que hoy enfrenta la isla, particularmente en materia energética. No se trata de un gesto político coyuntural, sino de una expresión de coherencia histórica con una tradición diplomática mexicana que ha privilegiado la paz, la no intervención, la cooperación y la fraternidad latinoamericana. Es, en el espíritu de Martí, un acto de humanidad. Que esta ofrenda floral sea también una ofrenda de compromiso con la justicia, con la dignidad, con la integración de nuestra América, que la palabra de José Martí siga acompañando a nuestros pueblos como conciencia crítica y horizonte ético. ¡Viva Cuba! ¡Viva México! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! Muchas gracias. Se nos une también a este acto Cuauhtémoc Amezcua, líder del Partido Popular Socialista de México, Pavel Blanco, líder del Partido Comunista de México y miembros de ambos partidos. Para pronunciar las palabras centrales de este acto, invitamos a la segunda jefa de la misión cubana en México, embajadora Joana Tablada de la Torres. Buenos días a todos y todas. Y primero quisiera dar las disculpas del embajador Eugenio Martínez, que por razón de fuerza mayor no pudo estar aquí como le gustaría. Hay veces que no se puede elegir dónde estar. Y dichosa yo que tengo la oportunidad de, en nombre de nuestro maravilloso colectivo, los que muchos de ustedes que son nuestros amigos ya conocen, mexicanos, mexicanas, cubanas, cubanos, de pronunciar unas palabras. Entonces tengo dos partecitas, algunas las voy a omitir porque Martí es tan universal que cualquier mirada honesta, sincera y bien informada a su
figura nos convoca irremediablemente a resaltar aspectos comunes. Entonces, me dirijo primero por sus nombres, los que conozco ya, agradecer la presencia de las autoridades de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de nuestro amigo José Luis, que fue la primera sonrisa que conocí cuando pusimos el pie el 2 de enero en tierra mexicana, en el aeropuerto, un día feriado, y así con esa hospitalidad que hizo a Martí y a Fidel decir a los dos, con sus maneras poéticas y palabras diferentes, que en México cada cubano ha encontrado su espacio, su lugar preferido, el apoyo, el abrazo, el cariño, el sentirse en casa. Agradezco la presencia también, por supuesto, senador Higinio, lo quieren mucho en Cuba, se lo digo porque uno se prepara cuando va a visitar y a trabajar, a servir a Cuba en el extranjero, y vamos por distintas instituciones, y ese nombre nos lo dijeron personas que han trabajado en sus proyectos. Aquí veo a mi primer mexicano que conocí en La Habana, René, un abrazo. Abrazo para la diputada Magdalena, para nuestro presidente de la Asociación de Cubanos, el reconocimiento inmenso al presidente de este centro, que ya sé que no es una cosa simbólica, que el año pasado me contó que nada más tuvieron 597 eventos. Un aplauso para el director del centro. Si Martí viviera, y le aseguro que vive, porque vive en cada uno de los que lo honramos cada día, estaría muy contento que en una ciudad que amó tanto existiera un centro donde se cultiva el pensamiento, donde se hace trabajo comunitario, donde se exhibe el arte. Agradecimiento a la diputada Dolores por sus palabras tan bonitas y por estar aquí hoy. Sé que todo, a la diputada Karina, al embajador nicaragüense, nuestro abrazo. Perdónenme si omito, a Inés, esta familia Vanegas, que tanto ha apoyado a Cuba. La historia de Cuba sería muy distinto sin México, y tal vez sería distinto sin esta familia. Un aplauso también para Inés Cedeño y todos sus ancestros. Mi reconocimiento, y perdonen si olvido alguna otra figura, todavía estamos recién llegados, para la cara de Cuba aquí, que son los emigrados cubanos, y nuestra embajada de Cuba, Normita, nuestra consejera, nuestros compañeros. Y bueno, ahora sí voy a leer un discurso que me prepararon y otras notas que hice yo, y tengo que decir las dos cosas, omitiendo. Oliva, gracias por tus palabras tan lindas. También una de las primeras cubanas que conocí, porque tuve el orgullo y el honor de representar a Cuba con una delegación que visitó México, ya yo sabiendo que mi destino era México, pero ellos me invitaron antes de saber que yo venía a México. ¿Dónde están los compañeros del movimiento? Aquí está el Líbano. Anita, muchas gracias a nuestros hermanos del Movimiento de Solidaridad que me trajeron a México aún sin yo saber, cuando recibí esa carta, que iba a tener el honor de trabajar aquí para Cuba. Un aplauso al Movimiento también mexicano de Solidaridad con Cuba por su labor. Y me perdonan si olvido a otros amigos, sé que están aquí amigos de la Red en Defensa de la Humanidad, y si olvidé algún nombre se les pido por favor. Entonces un momentico para leer. Buenos días, estimadas amigos y amigos que nos acompañan esta mañana, en que nos reunimos para rendir tributo a nuestro héroe nacional José Martí, en este centro que perpetúa su nombre, su imagen, su legado. Martí nace en La Habana, un día como hoy, 28 de enero, pero de 1953, y sufre desde que abre los ojos al mundo. Desde el primer instante ya se le hace natural ese mandato que regirá su vida: alzarse contra lo injusto, ofrecer lo mejor de sí para mejorar y transformar la realidad que le circunda. Y yo añadiría, ya cuando tuvo uso de razón, creo que no hubo otro propósito que haya ocupado más la vida de Martí que luchar por la independencia de Cuba. El gesto en que él y Fermín Valdés Domínguez, su amigo, condenan al apóstata adolescente que traiciona su confianza es aquel mismo gesto en que en su última carta, que es una carta a un gran amigo, a su gran amigo mexicano, y si se me olvida después, quiero interrumpir aquí el discurso preparado para decir que Martí encontró en México, yo creo que las cosas más hermosas de la vida: el amor y la amistad. Aquí se casa con Carmen. Aquí conoce a Manuel Mercado.
Las cartas que hemos leído cubanas y cubanos, y espero también que mexicanas y mexicanos, son quizás la semilla de esa amistad que nos hermana a todo cubano que haya pasado por México. Y conocimos mucho antes de venir aquí. ¿Quién no conoce aquí a Froilán y a Adis Capul, verdad? Y a tantos otros, a nuestros embajadores aquí los visitamos a todos antes de venir. Y no hay uno, y perdónenme esa infidencia porque a lo mejor lastimo a otros países, que no nos haya dicho que México fue su destino, su mejor destino. Y entre las razones esta es esa razón de esa amistad entrañable entre nuestros pueblos. Sigo. En España, ¿se acuerdan que entonces que por esa razón Martí pasa al exilio muy temprano, al destierro, castigado por el colonialismo español? Y ya ahí con solo 17 años escribe El presidio político en Cuba, vibrante en denuncia de los crímenes y atropellos del régimen colonial español del que también México fue víctima. En España realiza estudios superiores en la Universidad de Zaragoza y ya sabemos a dónde viene Martí después que termina su periplo por Europa. Viene a México, se instala en México. Martí tuvo la desgracia, porque siempre estuvo añorando su patria, de tener que vivir por sus posiciones políticas la mayor parte quizás de su vida profesional en el exilio, en el destierro. Pero eso también creo que contribuyó inmensamente a que muchos le llamen a Martí el más universal de los cubanos, porque escribió crónicas para diarios latinoamericanos, no solamente para los revolucionarios cubanos a los que dedicó su vida a unir para ir a la guerra definitiva después que habíamos perdido la guerra de los 10 años. En 1875 llega a México. Ahí lo esperaba su familia, dice Juan Marinelo. México es para Martí como un orbe encandilado e insoslayable, en que se cuajan el presente y el futuro, decía entonces, de 20 pueblos. En todo lo mexicano de Martí hay un tono diferente, se desborda sobre la escritura un relente de ternura inquieta, de esperanza conmovida, de preocupación filial. Aquí está enterrada una hermana de Martí. México es para él una parcela entrañable atravesada de señales sedientas, por sobre las razas, las contradicciones, por sobre el choque sangrante de las viejas durezas, se alza el canto de esperanza en que nuestro hombre reconoce su propia voz. La experiencia mexicana suponía para Martí el apresamiento de una realidad que anunciaba el tamaño de sus patrias americanas. Y aquí comienza ese recorrido, su recorrido por América. En México, Guatemala, en Venezuela, se relacionó con el rico mundo cultural latinoamericano. Si en Cuba ya había conocido el negro, estoy hablando en los términos del racismo, y todos conocen o muchos conocemos sus escritos sobre la raza. Si en Cuba había conocido al negro, entonces ya condenado por la esclavitud, en aquellos otros países supo directamente también del indio, lo que reafirmó, de los pueblos originarios, lo que reafirmó su antirracismo. Martí hizo suyas las mejores esperanzas de los cholos, los mulatos, los blancos explotados, las masas trabajadoras, quienes por encima de las diversidades de costumbres, hablas e idiosincrasias, tenían la misma lucha que librar contra los viejos y nuevos enemigos comunes. De América soy hijo y a ella me debo, escribió al salir de Venezuela rumbo a Nueva York, ciudad donde continuó su cruzada en favor de la unidad latinoamericana. Y aprovecho y hago un comercial, después les voy a enseñar un libro que tengo por ahí, que lo hizo un colega nuestro, Rodolfo Benítez, que fue embajador de Cuba en Naciones Unidas, embajador alterno, y escribió un libro que es una gran contribución a lo que hoy conocemos sobre Martí y su presencia en el destierro en Nueva York. Al recordar su enunciado Patria es Humanidad, cabría decir que Martí hacía política para la humanidad, con la claridad de un sentido universal, de exquisitez de métodos, de fuerza, de firmeza indeclinable. Martí no era solo un hombre de ideas, fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano, el trabajador incansable por la unidad de los cubanos y el organizador de la guerra necesaria. Y era un hombre sencillo. ¿Se acuerdan sus versos también? Les llamó sencillos. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Y así fue aquel 19 de mayo de 1895. Quien con los pobres de la tierra quería su suerte echar, amante fino, profundo de las letras y de la belleza, sensible, preocupado por la búsqueda del conocimiento humano.
Fue el hijo de nuestra América que en épocas ya lejanas afirmó: se nos viene encima, amasado por los trabajadores, un universo nuevo. Ese poeta que supo escribir con ternura y maestría para niños y niñas, ¿se acuerdan la Edad de Oro? Que seguro que aquí en algunos de los eventos se ha puesto al servicio de los niños. Y quien preparó la guerra popular que acabaría con los últimos residuos de esa España colonial en América, advirtiendo con excepcional sabiduría los peligros que se deparaban a Cuba. Como cada 28 de enero, José Martí nos inspira y nos da fuerzas con su obra de acción y pensamiento, por sus grandes sentimientos, por su espíritu universal, por su profundísima cubanía, por su poesía, por su sensibilidad, por su rebeldía ante la injusticia y la opresión sin miedo al poderoso, por esa capacidad de comprender, explicar y movilizar a muchos en favor, aún hoy, de los más nobles y profundos ideales, como decían quienes me precedieron, por saber hacer llegar el valor de una causa justa. Martí, que dedicó su vida a lograr la independencia de Cuba con altísimo sacrificio, nos sigue hablando. Se renuevan los cubanos las fuerzas necesarias para resistir y vencer hoy en medio de la mayor adversidad. No creo que exagero si digo que hoy la revolución cubana, los cubanos, las cubanas, las familias vivimos momentos excepcionales de riesgo, de amenaza, de riesgo, de amenaza, de peligro real, de otro zarpazo de nuestro principal adversario que ha sido para la independencia de Cuba. Desde entonces, si yo tuviera que definir cuál ha sido la característica que define la historia de Cuba, diría sin lugar a duda la determinación del pueblo cubano de luchar y defender su independencia y su soberanía, que no es lo mismo. Y lo digo porque eso que hizo que durante 200 años los cubanos hemos luchado, la independencia la alcanzamos en 1898 sin soberanía. Tierra ocupada por Estados Unidos 4 años, impuesta una base militar, la base militar de Guantánamo, contra el derecho internacional, es el único, probablemente, acuerdo de base militar que no estipula una cláusula de terminación o que estipula una farsa. Dice que ellos no se van de ahí hasta que las dos partes estemos de acuerdo. Aquí debe haber en la sala muchos abogados o personas que conocen de leyes para saber que incluso si usted renta un apartamento, nadie firma un papel donde diga y este acuerdo se termina cuando los dos querramos. Es decir, solo cuando las dos partes. Y no tengo que decir la cifra irrisoria que Estados Unidos da a Cuba por más de 150 kilómetros cuadrados de una de sus mejores bahías y de una de sus tierras más valiosas, lo cual también ha condenado a la población que vive ahí a no tener el mismo acceso al comercio internacional que tendrían si en los dos extremos de la bahía de Guantánamo no estuviera ese enclave militar impuesto contra la voluntad del pueblo de Cuba, entonces y ahora. A 173 años de su natalicio, Cuba y nuestra América enfrentan la misma amenaza que tan temprano Martí vislumbró. Frente a la más cobarde agresión que hemos visto en los últimos días, no solo contra Cuba, sino contra las tierras de nuestra América, el secuestro a la plena luz del día de un presidente y de su esposa también, una funcionaria con una tremenda trayectoria revolucionaria, y las amenazas constantes que se ciernen sobre nuestros pueblos de si no hacen lo que queremos, aténganse a las consecuencias, como le dijeron a Cuba el otro día, apúrense, ríndanse antes de que sea tarde, que fue un llamado absurdo a la capitulación de un pueblo que, como les decía, ha dedicado su vida a preservar que esa independencia que logramos en 1898 y esa soberanía que se ganaron los jóvenes de la generación del centenario cuando triunfa la revolución en 1959, no se la vamos a regalar a nadie. Y la historia de Cuba fuera muy distinta sin José Martí, a quienes los moncadistas culpan cuando está Fidel en el famosísimo
proceso judicial en que se defiende a sí mismo cuando le preguntan ¿y quién es el autor? Y por supuesto que no lo estaba haciendo para esquivar su responsabilidad, pero cuando a Fidel y a sus hermanos moncavistas, después de haber muerto en ese ataque que logísticamente fue un fracaso militar, pero que encendió una chispa que más nunca se ha apagado en los corazones de las cubanas y los cubanos, y le preguntan quién fue el que planeó, quién es el autor de esto, y él dice José Martí, y lo dice con profunda convicción, porque gracias a la lucha de Martí, Cuba obtiene su independencia de España, en esa última guerra que es la que empieza Martí y por la que tempranamente muere en 1895, pero en el 59 es que Cuba recupera el 70% de sus mejores tierras, en el 59 es que se hace la reforma agraria, en el 59 es que se empiezan los programas para eliminar el analfabetismo y se corta esa dependencia brutal que teníamos de los Estados Unidos. Entonces Martí hoy vive más que nunca, les decía. Perdónenme porque yo salgo del texto y vuelvo al texto. Pero bueno, hoy me lo tienen que perdonar y se nota que estoy emocionada porque yo a cada rato digo, algo tendré que haber hecho bien en la vida, que en mi carrera diplomática, que se le ha dedicado casi completa a Estados Unidos, nos mandan a México. Estoy muy orgullosa de eso, mi esposo también, el embajador de Cuba. Y haremos todo lo posible por honrar esa confianza que han depositado en nosotros en pos de la felicidad, la hermandad y las mejores relaciones entre nuestros maravillosos pueblos de México y de Cuba. Entonces a Martí lo queremos por sus aciertos, por sus convicciones, por su patriotismo, por su lúcido antiimperialismo que resaltaba mi hermana cubana hace unos minutos también. Como diría José Martí, hablando de Hidalgo, de los padres fundadores también aquí de México, de Benito Juárez, dice Martí, un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta, pero esos hombres que hacen pueblos, y eso lo dice hablando en su escrito Tres Héroes, ¿cómo se llama? Dice, esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres, esos son héroes. Y ese es un escrito que hace Martí para los niños, pero le empieza a hablar de Hidalgo, le empieza a hablar de Bolívar, le empieza a hablar de los patriotas que están en el firmamento de nuestra América, entre los cuales, por supuesto, está Martí y también está nuestro martiano número 1, que fue Fidel Castro, en este año de su centenario, en que los estaremos honrando también mucho. Porque ¿cuál es la inspiración si no es martiana de esa frase de Fidel que dice desaparezca? Ya lo dice cuando era presidente de los no alineados y el mundo entero aplaudía ahora cuando hablaba y decía desaparezca la filosofía del despojo y desaparecerá la filosofía de la guerra. Esas son frases profundamente martianas. Igual que cuando decía las bombas pueden matar a los hambrientos, pero las bombas no matarían el hambre. José Martí ilumina a todo el que se adentra en su vida y obra. A veces es como un rayo que nos estremece y cambia todo para siempre, otras irradiando una luz tenue y misteriosa que nos lleva al mismísimo centro de las cosas. Y muchas veces, yo creo que ese es su mayor éxito, nos enfrenta a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué tantos cubanos y cubanas escogen la senda de la virtud y del sacrificio? Acuérdense del poema. ¿Quién se acuerda del poema? Dámele el yugo a la estrella. Eso es una decisión individual al final de cada persona. Y esa posibilidad que aún a tantos años, a 173 años de su natalicio, al leerlo, las personas escojan. Decir, voy por la virtud aunque sea más difícil, voy por la virtud aunque cueste sacrificio, voy por la virtud aunque seamos, no quiero usar la palabra pobre porque la pobreza de espíritu es más dura que la pobreza de no tener las cosas más sabrosas para comerse un día. Y esa es una lección que han hecho individualmente millones de cubanos. Nadie pudo obligar ayer a ese pueblo, como recordaba nuestra hermana, a salir a la calle sin tener luz en casa y encender una antorcha para decir aquí estamos los cubanas y los cubanos decidiendo nuestro destino o defendiendo el derecho de Cuba y de otros a elegir su propio destino, que es lo que a todos nuestros países hoy se nos convoca diariamente. Martí, ya casi voy a cortar. No está aburrido todavía.
Sigo. Martí nos invita a crecer, a luchar, a ser mejores y a nadie deja indiferente. Y aun si solo fuese para acercársele un poquito, aquel que lo haga hallará en él inspiración. No solo escribió para la gran masa de cubanos ni latinoamericanos, que necesitaba incorporar a la lucha por la independencia de Cuba. Y hago un alto para decir que por un cubano que trabajó también en esta embajada, el doctor René González Barrio, supe que muchos cubanos se sumaron a la Revolución Mexicana y a la Guerra de Independencia, y que llegamos a tener también ilustres generales mexicanos en la Guerra de Independencia de Cuba, y eso marca una diferencia. ¿Cuál fue la posición de Estados Unidos? ¿Por qué Cuba fue la última colonia del Imperio Español en América Latina? Porque Estados Unidos nunca nos apoyó. Es decir, siempre vieron la independencia de Cuba como un adelanto para después ellos apoderarse de Cuba. Y hasta el día de hoy, como mismo les dije, que nuestra vocación y determinación es muy firme en seguir defendiendo la independencia de Cuba, la soberanía de Cuba, y añadiría a nuestra revolución socialista, que tiene un proyecto de justicia social que demostró con creces que se pueden hacer las cosas diferentes. También diría que no ha fallado, ni ha cambiado, ni ha cesado el objetivo criminal de Estados Unidos desde entonces de hacer todo lo que sea necesario para empobrecer a Cuba, para desestabilizar a Cuba y para recuperar el dominio de Cuba. Déjeme llevarme aquí, voy a aceptarme unas cosas. Su integridad, su integralidad, su inteligencia cultivada con lectura, conocimiento, el magisterio de los hombres más grandes y la intensidad de su experiencia vivida le dotaron de una mirada única, apasionada, patriótica, equilibrada, reflexiva, soñadora, realista y universal. Y es esa capacidad lo que explica que pasado más de un siglo no haya dejado de ser Martí un referente imprescindible, incluso para el proceso de toma de decisiones de hoy. El Che lo dijo al principio de la revolución, decía, Martí es ese cubano al que siempre todos tenemos que volver, porque tiene respuesta para problemas de hoy. Eso lo diría el Che en el inicio de los años 60, pero con tremenda tranquilidad. Hoy podríamos decirlo, como nos pasa a muchos cubanos a veces, que decimos, ¿y qué haría Fidel en esta situación? Nos pasa mucho a los diplomáticos, ¿no? Que a veces, porque le llamamos en la diplomacia revolucionaria la escuela de Fidel, es decir, muchos de los que aquí estamos tuvimos la oportunidad de trabajar con él, de recibir orientaciones, de escucharlo, pensar, analizar, siempre sin dogma, todo lo contrario a lo que le achacan sus enemigos. Siempre lúcido, siempre humano. Entonces, a Martí nos da esa respuesta para comprender de dónde venimos, para actuar y transformar los fenómenos del mundo de hoy, cuya existencia, la del mundo, está amenazada como nunca antes por las consecuencias de las crisis múltiples generadas por el sistema capitalista. Es también Martí nuestro manantial inagotable en el que los revolucionarios cubanos encontramos inspiración y fuerza para luchar, para vencer, para convencer. Han sido extraordinarias las grandes figuras de nuestras letras que lo estudiaron profundamente y contribuyen a su interpretación y a su divulgación. Las generaciones que hoy o mañana lleven a cuesta los destinos de nuestra patria también tendrán que estudiarlo integralmente, como recomendaba Cintio Vitier, y lo hacen. José Martí ha inspirado a hombres y mujeres en la senda del patriotismo y ha ayudado, como les decía ahorita, a generaciones a elegir por voluntad propia el sacrificio y la adversidad, la unidad para tener nuevas victorias. Martí estudió y nos devolvió a los grandes hombres de su tiempo y merece que también regresemos una y otra vez a él. De no hacerlo, correríamos el riesgo de no tenerlo presente o de dejarlo ir o de perder aquellas cosas que con su ejemplo y sus sueños de justicia, bienestar, independencia y libertad ayudó tanto a edificar. El pensamiento y la acción de Martí junto al de Fidel, ambos dotados de la fe inquebrantable en nuestro pueblo y en el mejoramiento humano y la utilidad de la virtud, son la guía y referente en la obra social de la revolución, en la política exterior de Cuba, en la expresión de los anhelos y valores más genuinos del pueblo al que tanto hemos tratado de representar con orgullo y con honor, todos los diplomáticos que hoy y funcionarios y trabajadores de la embajada que me acompañan.
Y hoy nos recuerda la importancia de principios éticos que nos salven, y lo decía también una de las compañeras que intervino, del camino fácil, de lo obvio, de la frivolidad, del miedo, de la soberbia, de la conveniencia, de la pobreza de espíritu, del espejismo y del engaño, de las tentaciones viles, de las amenazas y hasta de nosotros mismos nos salva. Martí sigue desde su próximo verso llamándonos a elegir. Y seguimos eligiendo el camino del amor, del bien de todos, de la vida útil, de la defensa de nuestra Cuba libre, independiente y soberana, que solo en el socialismo ha podido hacer posible el sueño de justicia para todos. Fidel, el Che y prestigiosos intelectuales y políticos cubanos y pensadores de otras latitudes han señalado el pensamiento de Martí como el que hay que acudir para encontrar la interpretación justa de fenómenos históricos contemporáneos. Él decía Fidel, de él aprendimos el infinito valor y la fuerza de las ideas. Sigo, y ya casi ahora sí les prometo que voy a terminar. Es muy grande el valor que tiene hoy Martí en el contexto también de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, que nos ha hecho la vida tan difícil. Se pasan todos los días diciendo que Cuba, que somos ineptos, que el gobierno de Cuba es fracasado. Y yo digo, oye, bastante, si fuéramos tan malos, vaya, ¿para qué hay que gastarse tanto dinero? ¿No? Porque son millones, decenas de millones de dólares para privar al pueblo de Cuba de su sustento, para criminalizar las operaciones más lógicas y normales que pueda tener un país, que es su comercio, una isla como Cuba. ¿A quién se le puede ocurrir que es un crimen que entre un barco en Cuba con alimentos, con combustible, con el que nos iluminamos, con el que cocinamos, con el que nos transportamos, con el que producimos los cubanos y las cubanas? ¿A quién se le puede ocurrir que es un crimen que cualquier persona del mundo ejerza su libertad de viajar y conocer a un pueblo tan cariñoso y hospitalario y culto como el pueblo de Cuba? ¿A quién se le puede ocurrir llamar trata de personas o trabajo esclavo a uno de los países que ha honrado los acuerdos de cooperación sur-sur de las Naciones Unidas, en los cuales hay países que ofrecen talento y recursos humanos con un sueldo digno a cambio de ingresos personales o incluso ingresos para un sistema de salud que, como el cubano es gratuito, es universal y del cual disfrutan todos los cubanos y las cubanas? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, pues se les ocurre a el gobierno de Estados Unidos, y no solamente son las acciones, hay una maquinaria muy bien financiada que recibe millones de dólares diarios para reproducir esas acusaciones sin sustento, esas mentiras, esa criminalización de todo lo que es noble. Es decir, las brigadas médicas de Cuba en el mundo fueron nominadas para un Nobel de la Paz. Y Estados Unidos premia a personas que han cogido dinero del propio Departamento de Estado para hacer escritos fatuos y sin evidencia que traten de que la mentira sea verdad y la verdad se convierta en mentira. Pero bueno, ese es el mundo que vivimos. Entonces, en esas relaciones, Martí nos enseña que tenemos que seguir enfrentando con firmeza y con decoro, con inteligencia y capacidad para explicar, mostrar y sensibilizar la naturaleza inhumana de las acciones, de las declaraciones y de la política y las medidas de asfixia de Estados Unidos contra Cuba, y poner fin a esta injusticia. Este reto es cotidiano, es enfrentado cada día en medio de las más sofisticadas y mejor financiadas o permanentes operaciones de desinformación, como mencionaba otros antes que yo. Entonces no voy a hablar de los discursos, las cartas, las crónicas, ensayos. Yo esto lo tengo publicado, así que después lo compartiré íntegro. Pero sí hay que oír también la forma en que Martí nos trasladó las esencias de la complejidad de los Estados Unidos. Y él decía, lo que ha de observar el hombre honrado es precisamente que no solo no han podido fundirse en 3 siglos de vida en común o uno de ocupación política los elementos y origen y tendencia diversos con los que se crearon los Estados Unidos. Él lo veía también como la comunidad forzosa que exacerba y acentúa diferencias primarias y convierte la federación innatural en un estado
áspero de violenta y permanente conquista. Son verdades útiles para mirar a nuestra América hoy, como el carácter crudo, desigual y decadente de ese país y la existencia en ellos de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de las cuales se culpa a nuestros pueblos hispanoamericanos, decía Martí con muchísima razón. También alertó del daño provocado por determinados sectores sometidos de nuestra región y criticaba ese entretenimiento de hallar variedad sustancial entre el egoísta sajón y el egoísta latino. Da igual, decía él. Y es por eso que en esos sorprendentes análisis del poderío y ansias de expansión de Estados Unidos encontramos ese antiimperialismo temprano, pero ya en 1895 era un antiimperialismo rotundo, visionario. Para resistir esta amenaza y enfrentarla le otorgaba una fe inmensa al poder salvador de las ideas y la moral, para unir a los cubanos, para superar cualquier obstáculo, para poder prevalecer, no importa cuán poderoso fuera el adversario. Y ahora me voy a saltar otro pedacito y diría que años después, por razones muy bochornosas, diferentes administraciones estadounidenses han seguido haciendo hasta lo imposible por desacreditar y calumniar la naturaleza noble de la Revolución cubana. Nos negaron el oxígeno cuando nos hizo falta. Hoy se persigue todo lo que pueda ayudar a los cubanos y a diario envían ayuda bélica, o enviaron, pero siguen enviando al país donde se ha cometido el mayor genocidio, por lo menos, de nuestra época. Estoy hablando de Gaza y del apoyo incondicional que el gobierno de Estados Unidos le ha dado al crimen que se ha cometido por Israel en Palestina. La efímera directiva presidencial de Obama, que fue la primera que trató con respeto como igual al gobierno de Cuba, anulada por el gobierno de Trump en su primera temporada, permitió también demostrar que de existir voluntad política e interés es posible avanzar entre Cuba y Estados Unidos por la senda de un diálogo respetuoso. Era la única posible, pues para la mayoría de los cubanos no es ni será nunca una opción la rendición, que es lo que nos piden hoy. Cuba, quiero decir, sigue apostando por una relación civilizada con los Estados Unidos. Esa es nuestra posición oficial. Lo ha sido y lo será. Pensamos que solo así los dos países pueden convivir. Nosotros no vamos a dejar de defender lo que defendemos. Y esa lucha por la soberanía y el derecho a edificar nuestro destino es quizás, como decía, el elemento que más marcó nuestra historia. Diciendo, ahora podemos hacer recordar una frase que dijo Martí para España, pero hoy se la podemos dedicar a nuestro vecino. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responde el acero y a la amistad, la amistad. En el pecho antillano, decía Martí, no hay odio, y eso también explica por qué el pueblo de Cuba nunca ha sentido odio por el pueblo estadounidense, como sé que tampoco lo siente el pueblo mexicano hacia el pueblo estadounidense. Y son múltiples las muestras de cariño, de amistad, de donaciones, de solidaridad que a diario recibimos de personas en los Estados Unidos, de organizaciones, incluso de políticos y políticas que no están de acuerdo con la política de cerco cruel contra nuestro país. Esa frase vale igual para nuestros días, aunque difícilmente, y eso sí lo tenemos que decir con mucha sinceridad, podremos olvidar el daño y el sufrimiento tremendo infligido a toda nuestra población por sucesivos gobiernos en aras de asegurar y perpetuar esos intereses de dominación. Martí, su prédica ética, seguirá siendo un pilar fundamental y una fuente inagotable de recursos efectivos para defender a Cuba. Se siguen reproduciendo esas mismas representaciones a imagen y semejanza de los intereses de unos pocos y esas aspiraciones de los sectores más reaccionarios. Pero la base más amplia de apoyo a esos estereotipos es muchas veces aquella parte de la masa de cubanos vulnerables a esa manipulación o ignorancia. Martí le decía el desdichado desconocimiento, rechazaba el individualismo, la adoración de la riqueza. Y hoy vemos dentro y fuera quienes se comportan como aldeanos deslumbrados, le decía él. A Cuba
Es decir, no voy a seguir hablando porque ya iba a empezar a hablar de comportamiento de individuos sometidos. Nosotros a diario vemos, incluso aquí en la prensa, como congresistas de los Estados Unidos que nunca han puesto un pie en Cuba, con carreras muy corruptas, se prestan al juego de llamar a la intervención militar en Cuba, al juego de apoyar el cerco a Cuba, al juego de criminalizar la relación de terceros países que libremente optan por una relación diferente con Cuba. Pero ese comportamiento contrasta también con la profundidad y el conocimiento y la vastedad de la experiencia que tenemos los cubanos también, gracias en parte a José Martí, para separar esencias de apariencia, para separar lo estructural de lo cosmético. Martiana también es la mayoría silenciosa de nuestra emigración, aquella que favorece la comunicación, la relación de paz con su país de origen. Algunos se ven impedidos de decir esos sentimientos por en las ciudades donde viven, sobre todo en Miami, en Estados Unidos. En José Martí se reconocen muchísimos cubanos y los hombres y mujeres buenos de cualquier lugar del mundo cuando comprueban una vez más los conocimientos políticos del cubano común. Martí decía en su artículo Vindicación de Cuba que los conocimientos del pueblo de Cuba se comparaban sin desventaja con los del ciudadano común de los Estados Unidos, y lo escribió allá. Y evaluaba la independencia de Cuba como el suceso histórico indispensable para salvar la independencia amenazada de las Antillas. La independencia amenazada en ese momento ya, 1890 y algo, de la América libre y la dignidad propia incluso de la República Norteamericana. Hoy Cuba, como ocurría a fines del siglo XIX y como dijeron mi hermana anteriormente, en Cuba se decide mucho más que el destino de un país y de su población heroica. En Cuba se decide si un país de nuestra región tendrá derecho o no a construir un modelo alternativo de sociedad más justa y sostenible que la que el capitalismo salvaje nos quiere imponer. Si los pueblos de nuestra América tienen derecho a que una nación que abolió la explotación y elevó las condiciones de vida y abrió el espacio al desarrollo de las capacidades de todos los cubanos, nos podamos desarrollar a nuestra real capacidad. Si me preguntan cuál es el daño más grande que nos han hecho a Cuba, el bloqueo y el cerco criminal y las medidas que se han endurecido en los últimos años contra Cuba, es impedirle a un país como Cuba, que ha desarrollado tanto talento, desarrollarse a su capacidad real o a su máxima capacidad. En medio del cerco recrudecido y las voces enardecidas de odio de quienes apuestan por ambición o por ignorancia, con ilusiones crueles al sufrimiento por carencia que el bloqueo estadounidense provoca en nuestra población y a la desestabilización o el derrocamiento de la revolución cubana, se podría repetir sin abusar que tanto a lo interno como a lo externo está más vigente que nunca lo que dijimos ya y lo repito. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Porque quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. América Latina y el Caribe ya no son las mismas después de la Revolución Cubana, al demostrar lo que se podía hacer en beneficio de todos, luchar por equidad, por políticas públicas, por derechos de los pueblos, muchas de las cosas que están ocurriendo en países de nuestra región, incluyendo México, con sus proyectos y programas y políticas públicas propias, por supuesto, en beneficio de la población mexicana. Lo ocurrido allá en la cumbre de Mar del Plata en 2005, cuando los pueblos de América y sus gobiernos dignos rechazaron el convite a un tratado que Estados Unidos quería imponer, lo manifestó también la posición de solidaridad y denuncia de exclusión de Cuba al bloqueo criminal, en la que siempre ha estado México. Y agradecemos mucho a México por ese voto permanente y ese llamado permanente a que se ponga fin al abuso que se representa el bloqueo contra la población cubana. Hoy también se pudiera afirmar que Cuba no sería la misma sin México. En México encontraron refugio nuestros luchadores, tanto de la época de Martí como de la generación del centenario. Sin el Yate Granma, sin el Cuate, sin María Antonia, sin los Vanegas, la historia sería distinta. Sin Gilberto Bosque, cuyo documental creo que lo ponen en la televisión
de la UNAM en los próximos días, creo que es el 6 de febrero, el embajador que estuvo en Cuba desde el Moncada hasta el 64 y que ayudó también a dar salvoconductos a los moncadistas para que no los mataran después del fracaso del asalto al cuartel Moncada. Es un documental que también enaltece mucho a México y, por supuesto, a todos los que, a nuestros héroes y a quienes los ayudaron desde aquí. Martí siempre nos conduce a equilibrios necesarios en política, al sentido del deber, al honor, al servicio público, al rechazo al caudillismo, a la crítica a la mentalidad colonizada, a la falta de originalidad o de autoestima y al espejismo. Y ese concepto de equilibrio es importante en más de un sentido en Martí, como lo fue su rechazo por dañino cualquier fanatismo, su pasión por la justicia, por toda la justicia, y sus ideas sobre cómo manejar la crítica a la revolución y la importancia de no desangrarnos en luchas internas mientras exista un enemigo poderoso. Él dice, Martí comprende incluso que hay libertades que en momentos puedan posponerse hasta que se consolide la República, sin temor a discutir las diferencias entre nosotros, pero sin dar espacio a quien nos agrede. El Estados Unidos, que apuesta hoy por dividirnos, por engañar al mundo y a los propios cubanos, creen que gracias a su dominio y a los monopolios y plataformas de comunicación y culturales podrán capitalizar el descontento de nuestra población frente a carencias que han sido provocadas por las mismas medidas que Estados Unidos nos impone, que lograrán corromper y aumentar a muchos más a los que en Cuba sirvan o respondan a sus intereses. Yo les digo sus cubanos favoritos, que son pocos. No lo han logrado en 63 años de agresión gracias a la resistencia creativa, la educación y la firmeza de nuestro pueblo y de sus líderes. Pero no es solo eso. De nosotros los cubanos depende y dependerá que sigamos y seguiremos encontrando de conjunto y construyendo las soluciones que superen los obstáculos en todo lo que dependa de nosotros mejorar. Lo estamos haciendo. Y lograr preservar las conquistas de nuestros sueños y de nuestros padres fundadores, como Martí, como Fidel. Y hoy se podría repetir aquella frase martiana: hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Seguiremos trabajando duro y no vamos a dejar de denunciar y recordar cada día que Estados Unidos defiende derechos para su población que son, y para otros que son sus aliados, que son los mismos derechos que le niega cotidianamente al pueblo cubano. Ya vimos recientemente cómo se comportaron en los momentos de mayor dolor cuando la pandemia. Cuba fue el único país del mundo al que Estados Unidos excluyó de una decisión en enero del año 2021, que fue una decisión de seguridad nacional del presidente Biden en ese momento de levantar las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, oigan bien, a todos los países que tuvieran limitaciones producto de esas medidas para enfrentar la COVID. Todo el que conozca algo de la historia de Cuba, todo el que conozca algo de la fibra del alma de los cubanos, todo el que conozca algo de los cientos de miles de médicos de Cuba que han ido al mundo a ayudar a otros pueblos y dar salud, sabe que ningún pueblo se merecía tener ninguna medida coercitiva, egoísta de Estados Unidos en medio de una pandemia. Pero también saben que mucho menos el pueblo de Cuba. El único que estaba en Haití cuando el terremoto con 500 médicos ahí presentes y corrieron la misma suerte. El primero en salir a enfrentar el ébola en África cuando aparece la enfermedad en menos de una semana. El que le ofrece a Estados Unidos en momentos de máxima vulnerabilidad como el Katrina en 2005, ¿verdad? Cuando Fidel dice, no tenemos dinero, pero podemos mandar ahora mismo un contingente médico para luchar contra la epidemia. El que ofreció plasma, el que ha ofrecido su sangre una y otra vez cuando hay terremotos, de las brigadas médicas en las montañas nevadas en Pakistán, de Chile, de Perú. Eso fue lo que hicieron. Y le da la medida de hasta qué punto privilegiaron usar como aliado hasta contingencias terribles, como pudo haber sido una pandemia mundial, y usarla como aliada para empobrecer a Cuba. Y muchas personas pues dicen, no, porque entonces hubo un 11 de julio en que las personas salieron a la calle disgustadas. Sí, claro que tenían que salir a la calle disgustadas. Pero nadie
casi nadie o muy pocos explicaron o publicaron cómo fue, qué ocurrió, cuántas 200 y tantas medidas tomó Estados Unidos antes para que faltara electricidad, para que faltaran los alimentos, para que cerraran las empresas suizas y alemanas sus grandes contratos con las fabricantes de medicinas en Cuba, porque la Revolución Cubana logró. Y hoy nos faltan muchos medicamentos por esas medidas, pero nosotros logramos fabricar más del 60% de nuestro cuadro nacional de medicamentos. Hoy no lo podemos hacer. Por las multas, por los castigos, por la persecución a los bancos, por las cartas cotidianas de cese y desista que se mandan a todas partes del mundo. Dice el maestro: no han de vernos morir por la libertad a sus propias puertas, sin alzar una mano o decir una palabra para dar un nuevo pueblo libre al mundo. Eso dice Martí sobre los Estados Unidos. Cuando los ve que estamos luchando contra España y ellos extendieron los límites de su poder en deferencia a España, prefirieron entregarle Cuba a España. Y esta vez se puede decir lo mismo para el gobierno en este momento de Estados Unidos, que en su campaña incluso calificó, cuando lo hizo Biden, de inhumana las medidas de Trump y luego la aplicó con fría crueldad. En ese momento, como les dijimos en su momento los diplomáticos cubanos a nuestras contrapartes estadounidenses, tampoco alzaron la mano, tampoco dijeron la palabra. Y para terminar, ahora sí, de verdad. Hoy el pueblo cubano solo le pide al mundo que se aprecien sus méritos, que se respete su sacrificio, que es aún mayor por el alcance que tiene la guerra que unilateral e injustamente nos hace Estados Unidos. Y también, como diría Fidel, podemos decirle a Martí que hoy más que nunca necesitamos y usamos sus pensamientos, que hoy más que nunca necesitamos y utilizamos sus ideas, que hoy más que nunca necesitamos de sus virtudes. Patria o muerte, venceremos. ¡Viva México! ¡Y viva Cuba!
Como si fuera la primavera, no muriendo. El avión destino
cuartos hay una cosa, es su rosa principal. Que no digo que yo era risa siempre nunca me hago, como si fuera la primavera, no soy tanto. Quedamos surgir, quedamos la camisa, todas las flores de abril. De cada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo. Yo no digo que yo era risa siempre nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy llanto. Y tantas veces igual que de una camisa, todas las flores de abril. De cada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo. Johanna Ruth Tablada de la Torre, embajadora de la República de Cuba y segunda de misión de la Embajada de México, de Cuba en México. Muchas gracias. Sí, hay un embajador que es el jefe de misión y una embajadora segunda de misión. Sí, yo no soy la jefa de la misión. ¿Usted sí nos podría explicar un poquito eso para los mexicanos que no entendemos cómo funciona? Bueno, en las embajadas de Cuba en el mundo, sobre todo las de países que son muy importantes para Cuba, como lo ha sido siempre México, hay embajador y hay segundo de misión. Un cuarto de las embajadas de Cuba en el mundo son a veces una pareja. Pero México tenemos el lujo de tener un colectivo un poquito más grande, con compañeros que trabajan la cultura, la prensa. Yo, por ejemplo, fui embajadora en Portugal y era yo y otra pareja. Ahora aquí vengo con mi pareja, que es embajador de Cuba y es el titular, el jefe de la misión de Cuba aquí, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en México, pero tiene una esposa que también ha sido embajadora y tiene el rango de embajadora. Entonces, en este caso, soy segunda de misión, pero me dicen embajadora porque soy embajadora, con un rango diplomático. Y ahora dígame, ¿qué elementos del legado de José Martí considera que pues, son los más relevantes en la actualidad? Me alegro mucho que me preguntes eso. Yo pienso que casi todo en Martí hoy es relevante. En primer lugar, Martí hoy es relevante porque tiene respuestas que fueron sus respuestas de entonces para problemas contemporáneos. Tienen que ver, por ejemplo, con la independencia de América, con la soberanía de América y de los pueblos de América y con las amenazas que enfrenta a lo que él tan bellamente le supo llamar nuestra América en un ensayo que se inmortalizó. Entonces, hoy nuestra América, como él le llamaba, la del Río Grande a la Patagonia, enfrenta peligros similares, peligros de agresión, peligros de ambiciones, peligros de saqueo, peligros de ansias de dominación de un vecino poderoso como Estados Unidos, que de nuevo ha revivido los peores pasajes de la doctrina Monroe, con prácticas que hoy ya rayan en la barbarie y con elementos incluso ya de odio, de fascismo, de violación flagrante del derecho internacional, y es lo que le ocurre, por ejemplo, hoy a mi país. Es decir, para Cuba está muy vigente el pensamiento martiano porque en su última carta que le escribe a su amigo Manuel Mercado, su entrañable y gran amigo mexicano, cuando le dice ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, por mi deber, pero también dice y de tratar de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que caigan los Estados Unidos de América como una fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Ese peligro hoy es latente y existe. Además de su poesía, de sus equilibrios, de su talento, de toda su noción de la paz, de sus convicciones, del pensamiento humanista, profundamente humanista, que ayuda a lo que él le llamó el equilibrio del mundo y que
y que sigue de estreno, porque son modelos que aún la humanidad no ha logrado conquistar, en el que todos podemos vivir en paz, todos los pueblos del mundo. Como vivimos los pueblos de Cuba, por ejemplo, el pueblo de Cuba y el pueblo de México, que es una relación tan ejemplar en las relaciones internacionales. Y queremos seguir aportando nuestro granito de arena a contribuir como tantos otros que han pasado por aquí, y de mexicanos que han pasado a Cuba y de familias cubano-mexicanas, de contribuir a que esa relación se fortalezca, se estreche en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo científico. Perfecto. Y aquí está el humanismo mexicano. Claramente que también para nosotros es doctrinario, y lo respetamos y lo admiramos y lo seguimos con mucho cariño. En el firmamento de los héroes de Cuba están también grandes patriotas mexicanos. Israel Bretón, integrante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Nosotros vemos que hay una conexión clara, muy estrecha. Basta recordar de José Martí esa definición que me parece tan profunda, tan sencilla pero profunda, de que patria es humanidad. Entonces, el humanismo en el pensamiento de José Martí siempre estuvo muy presente. Con los pobres del mundo quiero yo mi suerte echar. Y creemos que esta administración, este gobierno de México, ha hecho de ese pensamiento una acción, ha vertido toda su propuesta política e ideológica en función de los más desfavorecidos. La presencia de Martí en Cuba es constante a lo largo de todo su territorio nacional. Hace unos minutos unos compañeros bromeaban diciendo que prácticamente encontraban un busto de Martí en cada calle de Cuba, y es verdad. Martí es el apóstol, es el hombre que inspiró la idea de la independencia de Cuba, de tal manera que siempre está presente como una figura no decorativa, sino como una figura que alimentó ese pensamiento y esa manera tan nacionalista que tienen los cubanos para defender su patria, su soberanía. El pensamiento de Martí inspiró a Fidel para formar la Revolución Cubana, de tal manera que él mismo declaró, cuando lo detuvieron después del asalto al cuartel Moncada, que el autor intelectual era José Martí cuando se lo preguntaban sus captores. Entonces el pensamiento de Martí siempre ha estado ligado con ese pensamiento revolucionario cubano y con ese concepto de soberanía. Hoy que México tiene un proyecto de nación soberana, por fin, después de muchos años de entreguismo, es una unidad o es una línea similar a la que se está marcando a Cuba en ese sentido de lucha por el respeto a la soberanía, por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba cumple 30 años, en que todas las organizaciones que de manera aislada generaban solidaridad o hacían acciones de solidaridad por Cuba, decidieron unirse en 1996 y crear el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Y la función principal es una defensa política, aunque también hay campañas económicas en menor medida, pero lo principal es una defensa política del proyecto social cubano. Aquí no se trata de si estamos o no de acuerdo con lo que es la Revolución Cubana, sino defendemos el derecho de Cuba a que sea Cuba y los cubanos quien decidan su libre autodeterminación. Tratamos entonces de apoyar en la medida de nuestras posibilidades en dar a conocer esa realidad de Cuba, en defender de esas campañas de tergiversación que muchas veces los medios de comunicación malinforman sobre la realidad cubana. Difundir qué es lo que sucede en Cuba, que si bien es cierto no es el paraíso que muchas veces los amigos creemos que es, pero tampoco es el infierno que el enemigo piensa que es. Damos a conocer esa realidad y sobre todo ponemos énfasis en por qué Cuba está como está, porque Cuba es un proyecto que ha sido lo que ha podido ser y no lo que ha querido ser, y es fundamentalmente por un bloqueo criminal genocida de más de 60 años que lo que busca es rendirlos por hambre, por el derecho de elegir su propio camino. Esa es la función principal del movimiento, tratar de aglutinar, dar a conocer esa realidad cubana y conseguir apoyo de la sociedad mexicana para defender a Cuba, porque creemos y estamos convencidos que defender a Cuba es también defender a México.